estamos en condiciones de saludar. Hacía mucho tiempo que queríamos conversar con ella, muchísimo tiempo. Le hemos hecho muchísimos pedidos de entrevista y ella muy gentilmente nos dijo que no era el momento para hablar, que cuando llegue el momento para hablar nos iba a tener en cuenta, y Nobleza Obliga está cumpliendo con su palabra. Y estamos en contacto con quien fuera la Procuradora General de la Nación, la jefa de los fiscales, desde el año 2012 al año 2017, Alejandra Gils Carbó. Alejandra, muy buenos días. Daniel Tonietti, Fabiana Solano, Adrián Murano y Rulo de la Torre, los saludamos. ¿Cómo le va? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por llamarme, es muy lindo escucharlos. Bueno, muchísimas gracias a usted por darnos la entrevista. Bueno, a ver, primera pregunta, desde lo general tenemos tiempo para conversar. Hoy es un día importante en términos judiciales. Hoy está comenzando la primera imputación que recibió Cristina siendo expresidenta, que es la imputación por la compra de dólar futuro. Sí, es una audiencia en casación que debe resolver si se realiza o no el juicio. Es una audiencia que tienen derecho los procesados. De un juicio, ¿no? De un juicio Todavía bueno, se debe resolver en esta instancia si se va o no se va a juicio. Es un derecho que tienen los imputados. Muy bien. Pero la primera imputación que recibió Cristina... Sí. La del dólar futuro. Exacto. Muy bien. ¿Por qué se decidió hablar en este momento, Alejandra? Bueno, hay muchos periodistas que me están llamando para saber cómo yo también estoy en una situación similar, en el sentido de que está el fiscal Altaiano pidiendo la elevación, que me eleven a juicio oral por una denuncia que impulsó él relacionada con la compra del edificio que es sede de la Procuración General, donde están instaladas todas las procuradurías especializadas, direcciones generales de apoyo a la investigación fiscal y a las víctimas, la dirección general de todas las oficinas de atajos, que son las oficinas del Ministerio Público en las villas. Ahí está instalada la coordinación. Ese edificio donde se desarrolla un plan estratégico que fue desarrollado durante mi gestión, porque antes de mí eso no existía. Teníamos un Ministerio Público Fiscal absolutamente anacrónico, muy alejado de los ministerios públicos de la región. Un ministerio público donde los fiscales investigaban aislados, sin comunicación entre sí, teniendo un equipo que eran estudiantes de Derecho o abogados, centrados en lo que dicen los códigos, como si eso pudiera solucionar fenómenos o servir para investigar fenómenos criminales complejos como el narcotráfico, la trata de personas, el crimen económico. No se investigaba el crimen económico. ¿Y saben por qué no se investigaba? Porque como no había equipos de investigación en el Ministerio Público, que es donde tiene que estar, porque es el brazo activo de la persecución penal, todo se delegaba en la policía. Y aquí, en todos lados del mundo, se sabe que cuando se trata de crimen organizado, muchas veces la policía aparece como parte del problema. Así que, verdaderamente, es una situación totalmente de ineficiencia. Bueno, este edificio donde se crea se desarrolla todo este plan estratégico, es el punto del problema, porque el fiscal Altaiano, pese a que, impulsa una investigación por la compra de este edificio con gran despliegue mediático que ustedes recordarán, una investigación que comienza diciendo que yo había hecho un negocio para mi exmarido, un exmarido del que me había divorciado hace 25 años, así que era una hipótesis muy poco creíble. Después cambia el objeto cuando se ve que no se encuentra nada por ahí, porque era algo nada más para ver qué otra cosa podía encontrar. Para hacerla más corta, los doctores Bruglia y Llorens dijeron que yo no me había beneficiado económicamente y que yo no había perjudicado al Estado. ¿Qué hace el fiscal Altaiano para pedirme elevación a juicio? Decir que yo direccioné la licitación porque quería para mi despacho un edificio señorial. Esta banalidad, que además suena verdaderamente algo de estereotipo femenino, ¿no? Porque primero no está objetado el proceso en sí de licitación. Todos los funcionarios a quien él primero había imputado fueron todos exculpados de culpa y cargo por la Cámara. Los funcionarios que llevaron la licitación, porque imagínate, una procuradora no es que está
sentada comprando los insumos de un organismo que tiene 5.000 personas a lo largo de todo el país. Hay una oficina varias oficinas, diría, varias dependencias con muchísima transparencia que ha sido impuesta por el doctor Righi, donde hicieron dictámenes distintos funcionarios con la máxima publicidad, más de 15 funcionarios. Todos estos fueron expulsados por la Cámara, que no encontró objeción en la licitación. De hecho, dijo que yo no me había beneficiado y que no había perjudicado al Estado. El precio del mueble que le seguía en orden de turno era el doble por el metro cuadrado. Bueno, y ahí está el fiscal Tayano, que sale en estos momentos, supongo yo, bueno, obviamente por motivos políticos, de ser alguna estrategia, supongo, de Mauricio Macri para mostrar que todavía tiene el poder de manipular la justicia, porque esto se ve justamente en una causa que usted está queriendo decir, estamos hablando con Alejandra Gil Carbó, que el fiscal Eduardo Tayano responde a las órdenes del expresidente Macri. Y es la única explicación que le encuentro, verdaderamente. Perdón, explicación que no es una idea mía. Todos sabemos que esta persecución empezó el día de la campaña electoral de Mauricio Macri, donde ya decía que si él asumía yo tenía que renunciar. Quiero pararme en ese punto, estamos hablando con Alejandra Gil Carbó, es una entrevista que hacía mucho tiempo queríamos dialogar con usted, Alejandra. ¿A usted llegaron a publicarle el número de teléfono suyo, el número de teléfono de sus familiares directos en el diario Clarín? ¿Es así? De mi hija menor, de mi hija menor. A ver, me gustaría que desarrollemos ese punto para entender exactamente cuál es el grado de embestida que recibió sobre su persona, y cuando digo su persona también su grupo familiar. El diario Clarín, explíquenos bien, el diario Clarín publicó el número de teléfono completo de su hija menor. Sí, fue el periodista Roa el que lo publicó. Ricardo Roa. Sí. Publicó el número de teléfono de su hija, cuando su hija menor es menor de edad, además de ser su hija menor, ¿no? No, es la menor, no sé, tendría, en ese momento tendría 24 años. 24 años, publicó, sí. Bien. ¿Y a los efectos de qué publicó el teléfono? Sería curioso, no hay no creo que haya ningún justificativo, pero... No, buscando un resultado que llamaran para insultarla, como recibió decenas de llamados, porque todo eso venía en una campaña, que no era solo de Clarín, sino también de muchos otros medios, o del mismo que está propalado en muchos lados, no sé, que esto acompañaba, digamos que en ese momento, lo que se hacía era acompañar plan de Mauricio Macri de quedarse con los principales puestos de la justicia. Y esta persecución a mis hijas, fue un detalle. Y justamente la persecución también la inicia el fiscal Tayano. Tayano fue el que impulsó al principio una causa contra mis dos hijas por asociación ilícita, porque tenían un blog de noticias judiciales. ¿Y de qué se trataba la asociación ilícita? De violar secretos. Con esa causa, él y Bonadío habilitaron una feria de enero. Habilitaron una feria de enero para mandar oficios a todos los trabajos o lugares donde ellas estaban registradas, para que aparecieran y las llamaran contándoles, y apareciera su nombre asociado a una carátula asociación ilícita. Hicieron trabajo de inteligencia delante de la casa de mi hija mayor, a donde había personas no identificadas que preguntaban a los vecinos sobre cuáles eran sus actividades, qué hacían. O sea, esta técnica de amedrentar a adolescentes, porque en esos momentos ellas eran adolescentes, es algo que el fiscal Tayano desarrolló desde el primer minuto. En esa causa la tuvieron de rehenes durante todos los años de mi gestión, durante todos los años, con mensajes también de que iban a ir presas, que se me hacían llegar indirectamente, mientras se impulsaba mi renuncia de todas las maneras posibles de las tapas de los diarios, y recién la cerró Bonadío cuando renuncié al cargo. Esta causa que también es un comportamiento así como usted lo describe, Alejandra, estamos hablando con Alejandra Gil Carbó, es
un comportamiento propio de las organizaciones criminales del sur de Italia. Es la palabra exacta. Es un comportamiento mafioso. Es un comportamiento mafioso. Porque amenazar a los integrantes de la familia, a los hijos, además con lo que todos sabemos que significan los hijos para nosotros, ¿no? Es casi, es un punto débil, ¿no? De todos nosotros, de cualquiera, ¿no? Es absolutamente humano, digamos. Uno puede resistir muchos embates, pero quizás no podría resistir un embate sobre alguno de nuestros hijos. Y Daniel, yo te quiero contar para que me entiendas por qué esto no lo expliqué con detalles, porque vos imaginate mi posición. Yo era la procuradora, porque yo también estaba involucrada en esa asociación ilícita, venía a ser como la jefa, ¿no? Yo era la procuradora, me hacían esta causa, si yo salía a contar y a denunciar al fiscal, se me causaba, si yo siempre he sentido, fue tal vez, no sé, muy seria en lo institucional. Yo no quería mezclar mi función de jefa de los fiscales apareciendo a desnudar las bajezas del fiscal que me esté investigando, porque era algo que se me podía volver en contra. Decir, esta que es la jefa de los fiscales ataca a los fiscales que investigan. Entonces yo me tuve que bancar eso todo, pero toda la gestión, a la que sumaron esta causa, que también se inició con una persecución familiar. Después cambió el objeto, pero esto se inicia con un sobre por debajo del... Una denuncia anónima, ¿no? Una denuncia anónima en la Fiscalía del doctor Rívolo, quien se retira de la causa con una excusa incomprobada, porque el fiscal Rívolo no tiene este perfil, y aparece el fiscal Tayano apto. ¿Qué quiere decir que no tiene este perfil el fiscal Rívolo? ¿Que es un poco más decoroso en su accionar, digamos, no como Tayano? No imagino de ninguna manera a Rívolo amedrentando adolescentes, de ninguna manera. A ver, acá hay una cuestión, es dispositivo judicial, acusando en algunos casos sin pruebas o con pruebas muy endebles a funcionarios kirchneristas, luego la persecución que comenzó durante el macrismo, algo que se conoce bajo la denominación de lawfare. Se ha debatido mucho en este tiempo del gobierno de Alberto Fernández, y hay quienes sostienen, por caso lo hizo Raúl Eugenio Zaffaroni en nuestro programa y en muchos lugares, también lo sostenemos nosotros públicamente, que el dispositivo del lawfare sigue intacto. ¿Usted comparte esa idea, Alejandra? Yo, digamos que no... Esta causa muestra tarda mucho en digamos, el fiscal Tayano por lo menos ha sido uno de los alfiles del lawfare, ha sido unos alfiles que quiere mostrar que sigue en pie. Veremos que sigue en pie. Eso está por verse. Digamos que esto ha predominado durante el gobierno de Macri y se está iniciando una nueva etapa, y a veces, bueno, en la justicia los cambios... Pero la pregunta que le tengo que hacer, el lawfare, la presión, la capacidad que tienen los integrantes del Poder Judicial, caso Rívolo, el fiscal Tayano, perdón, o diferentes fiscales... No quiero comparar a Rívolo con Tayano, tal vez no debía ni haber mencionado que el sobre estuvo en su despacho. No, pero o algún integrante del Poder Judicial, porque esta es una novedad que se produjo, ¿no? El pedido de elevación a juicio, digamos, ¿no? En el caso después del fallo de Cámara estaba condenado a cerrarse esta causa. Bien. A ver, ¿a quién pueden acusar? Además, sin ninguna prueba, de querer comprarse un edificio señorial. A una mujer, Daniel, a una mujer. Bien, por eso hay un estereotipo de género. Por eso, pareciera ser que el dispositivo de perseguir, en este caso, a una figura como usted, estamos hablando con Alejandra Gicarbó, persiste, digamos, lo que ocurrió durante el gobierno de Cristina, luego el gobierno de Macri, provocando su renuncia en el año 2017, persiste ahora, digamos. Bueno, digamos que el juez Ercolini tiene la oportunidad de frenar esto, porque es en este momento en que él va a evaluar pruebas que se produjeron después, contradiciendo mentiras que había tratado de introducir el fiscal Tayano, así que yo, hasta que el juez Ercolini no resuelva, no voy a sostener que esto siga así. Quiero ver lo que pasa en este caso. A ver, tiene la oportunidad. Esto no resiste la mirada de un juez honesto. Bien. Entonces, bueno. Quiero, porque más allá... ¿Sabes por qué me cuesta contestarte, además, que vos me preguntás del lawfare, Daniel? Porque sí, yo creo que eso es un fenómeno que existe, que es un fenómeno regional,
que es una herramienta, digamos, del neoliberalismo para imponerse y atacar a funcionarios de gobiernos progresistas. O sea, esto es algo que nadie puede negar, que ha sucedido en Brasil contra Lula, en Ecuador contra Correa, en Bolivia contra Evo Morales, intentaron utilizarlo en Venezuela contra el gobierno de Maduro. Esto es un fenómeno regional que existe, que también ha tenido lugar en la Argentina. Luego, lo que a mí me gusta es que me parece que es lo que hay que hacer es distinguir la paja del trigo, porque a veces cuando se hacen ataques generalizados a la justicia, mucha gente que no tiene nada que ver se molesta. Bueno, pero pareciera ser... Y eso es lo que yo, como conozco a esa gente, sé que hay gente que incluso fiscales y jueces de Comodoro Pi que la han pasado muy mal durante el gobierno de Macri, con presiones terribles, que no puedo relatar porque no estoy autorizada a contarlas, pero que las estaría conozco. bueno que lo cuenten, porque son funcionarios públicos, digamos, no se deben a sí mismos, Alejandra. Sí, pero son funcionarios públicos. Está muy bien, pero estaría bueno que la justicia, a ver, el poder político está muy lento para solucionar los problemas de la justicia, y pareciera ser que los propios integrantes del Poder Judicial, que tienen otra mirada con respecto al lawfare, y tampoco dan el paso adelante. Y en el medio está... Bueno, yo creo que esta comisión bicameral que quiere crear Alberto es el lugar adecuado para que los jueces vayan a contar cómo los presionan. Bien, sería interesante. A ver, a propósito de Alberto, vamos a posar 2 audios de lo que dijo el 1 de marzo, hace días atrás, el lunes, con respecto a este tema. El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros, jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios, disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. En la Argentina de hoy hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica, a ese fiscal no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. Bien, esto es a propósito, el fiscal es Stornelli, y la teoría del poder residual es la teoría desplegada por el juez Martín Irursun. Estamos hablando con Alejandra Gils Carbó. Hubo una respuesta del propio Stornelli, en un tono propio también muy usual en el sur por las organizaciones del sur de Italia. Esta es la respuesta de Stornelli. Hagamos la composición de la imaginación que lo está viendo Alberto Fernández en este momento. ¿Qué le dice? No, nada, que cuando él deje de ser presidente, algún día tendremos una charla de hombre a hombre para hablar de todas estas cuestiones y reflexionar sobre la República, la división de poderes, la sinceridad y demás. Y a mí me gustaría el día de mañana retomar el diálogo cordial que nosotros teníamos, que nos reuníamos periódicamente para hablar del país, de las cuestiones, de las reformas, de las cosas que pasaban y demás, retomar ese diálogo y bueno, poder quizás yo contarle cosas que él no sabe, o él también a mí y demás. Bien, Alejandra, primero, ¿qué opinión tienes sobre las reformas propuestas por el presidente? Yo creo que son positivas. En el juicio por jurados, verdaderamente implementar lo que está en la Constitución, que no es una reforma propuesta por él, está en la Constitución. La propuesta es implementarlo. Y implementarlo en el ámbito federal, que es el que requiere mayor transparencia, me parece que es algo que le va a dar mayor publicidad a los juicios. Publicidad de que cualquier ciudadano pueda ver lo que está pasando, de que cualquier persona que se quiera defender tiene la garantía de que sus pruebas van a ser consideradas, escuchadas, no solo por un tribunal, sino por otras, digamos, jueces no profesionales, que son los jurados. Me parece que es muy positivo. Lo mismo que la comisión bicameral, que acá sí quiero hacer alguna aclaración. A mí me parece que esto tiene que estar muy bien reglamentado. O sea, quieren crear un fantasma. Yo entiendo las organizaciones judiciales que ponen voz de alerta, y la verdad que el ámbito del Parlamento es el más democrático que puede haber para debatir los temas de justicia, porque hay una participación política, digamos, equilibrada por los votos que han dado los ciudadanos.
A mí si estuviera en funciones no me preocuparía en absoluto que Alberto Fernández tuviera una comisión bicameral de jueces por su perfil moderado que siempre ha tenido, que sigue teniendo. Si hay enojos contra él a veces por lo moderado, ahora hay que reglamentarla bien, porque después viene otro gobierno de tinte autoritario y lo utiliza de otra manera. Esto es lo que pienso que ven muchos jueces que se alarman ante la posibilidad de que sea digamos un lugar de batalla política, y creo que la idea de Alberto es todo lo contrario, más allá de que en el fervor político del discurso de la inicial haya sonado un poco fuerte, porque él está diciendo lo que la gente quiere escuchar, porque si uno va a las estadísticas de la opinión que tienen los ciudadanos sobre la justicia, es una de las instituciones que está última en el ranking. Entonces él dice lo que la ciudadanía sabe que va a ser bien recibido. Ahora, después empieza a distinguir la paja del trigo, porque si no realmente hay gente que hace trabajo heroico en la justicia. Heroico, le voy a decir algo, Alejandra. Cuando usted me dice hay que distinguir de la paja y del trigo, no da nombres, me parece una mirada un poco corporativa. Discúlpeme que me parece un poco, bueno, como viste, como hay mi modo de ver las cosas de afuera, no soy un especialista en el tema, pero sí soy un ciudadano argentino y soy un observador. El problema del Poder Judicial es un problema endémico, para decir una manera, es un problema estructural, es un problema sistémico, no es un problema de determinados actores que están fuera de la ley o obran de determinada manera. Mira, es un poder que tiene muchos privilegios. De hecho, el palacio se llama Palacio de Justicia a tribunales, se denomina su señoría a los jueces como una rémora de la monarquía, tienen un sistema fiscal aparte, o sea, lo cual implica que es un privilegio, porque no es un derecho, porque los derechos, como usted lo sabe mejor que yo, los derechos tienen su condición de ser universales para ser derechos, y no son universales, porque hay jueces que no pagan ganancias, los jueces nuevos pagan ganancias, pero hay jueces que no pagan ganancias. Para dar un par de ejemplos, tienen un régimen de licencias que no tiene el resto de los ciudadanos argentinos. ¿Verdad? Nunca cumplí todos esos días de licencia, 45. Bueno, está muy bien, pero si no se los tomó, tenía derecho a tomárselos. No se los tomó porque tomó una decisión personal, pero el derecho lo tenía, o mejor dicho, espero que no lo tome a mal. Digo, ¿no hace falta un poquito más de autorreflexión por parte de los integrantes del Poder Judicial, entendiendo que no es un tema de algunos buenos, algunos malos, tipo maniqueísmo, sino que es un tema un poco más estructural, sistémico, que es el poder con menos representación popular, con casi nula representación popular? Sí, coincido con vos. Lo que vos describís es lo que yo llamo la justicia hegemónica. Sí, pero desde que yo tengo 10 años que es así, y era antes, digamos, desde que observo pero la justicia no es todo así. Te voy a dar dos ejemplos. En esa justicia hegemónica que predomina, la justicia palaciega, la justicia que ejerce la coerción estatal para asegurar una dominación, una reproducción de las desigualdades de la sociedad, eso es lo que vos describís, eso es estructural y coincido totalmente. Pero en ese sistema hubo fisuras. ¿Y cuándo hubo fisuras? A partir de los juicios de lesa humanidad, por ejemplo. Es decir, no a partir de los juicios, a partir yo le digo algo, de toda la lucha de organizaciones sociales, de las madres, de las abuelas. Se crearon, o sea, surgieron dentro del sistema hegemónico, fue la presión, dentro de esa estructura. La presión fue la presión de los organismos y de la sociedad, ni siquiera de la política, ni siquiera del Poder Judicial. Es que de ahí viene la lucha por los derechos, no del poder, viene de la lucha de las organizaciones. Estas organizaciones lograron que se llevara a juicio cuando los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner lo toman como parte de la agenda pública, se llevan a juicio todas estas causas, que nuestros juicios de lesa son un modelo internacional hecho por jueces ordinarios, y ahí descubrís que dentro del Poder Judicial hay un montón de fiscales y de jueces a lo largo del país que llevaron esos juicios con ejemplaridad. Y esta es una de las fisuras al sistema hegemónico, donde surgen jueces y fiscales
comprometidos con los derechos humanos. Y también surgen otros cuando, a partir también del año 2003, donde también estos, digamos, los derechos sociales vienen a tener un respaldo político y crece lo que se llama... Alejandra, digamos, yo no veo condicionamientos al poder económico, por caso. A ver, voy a dar un solo ejemplo. Yo no soy abogado, no soy conocedor de la ley. Artículo 75, inciso 4 de la Constitución Nacional, atribuciones del Congreso de la Nación, el endeudamiento externo. Sí. Se produjo el ciclo de endeudamiento externo más importante de la historia argentina en términos nominales por cantidad de dólares y en cantidad de tiempo, que fue el macrismo, y no hay ningún poder, hay una causa dando vuelta que casi no la impulsa nadie. Y recién ahora el presidente de la Nación, 14 meses después, dice que va a ser una querella criminal. Digamos, el Poder Judicial no lo veo por caso enfrentando al Poder Económico. Para dar un ejemplo. Ya de la justicia hegemónica. Sí. Y el cambio de doctrina y de actitud del Poder Judicial con respecto a los derechos humanos fue a partir del 25 de mayo de 2003, cuando surgió el kirchnerismo. Hasta ese momento eran casos absolutamente aislados, que se los puedo contar con los dedos de una mano. Ramos Padilla, Gabriel Cavallo, y no sé cuál más, Markevich, y no sé cuál más. Sí, es así como vos decís, porque los puestos de mayor poder son los más visitados, para que son los más controlados por el poder económico. De hecho, hay también una cuestión patriarcal. O sea, en los grandes puestos de poder predominan los hombres. O sea, los que históricamente han ejercido la dominación y la coerción. Eso es cierto. El Estado, también es cierto. Coerción y violencia, predominan los hombres. Y eso no es casual. No es casual. Alejandra, ¿qué tal? Buen día. Adrián Murano, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Hola, Adrián. Bien. Dos cosas en relación a esto que estaban hablando con Daniel recién. En tu tarea previa a la procuración como fiscal, impugnaste en su momento la fusión Cablevisión multicanal. Fue un tema que, entiendo, también en esa instancia te granjeó una campaña muy dura en contra del Grupo Clarín. En función de esa experiencia y las experiencias posteriores que vos relatabas recién, la publicación del teléfono de tu hija y demás, ¿puedes dar detalles de cómo opera el poder económico en la justicia? Porque aparte vos estabas en un ámbito que era la justicia civil y comercial, donde esto me imagino se veía como moneda corriente. ¿Puedes dar detalles de cómo opera nosotros sospechamos que está el Poder Judicial muy colonizado por el poder económico, incluso por potencias extranjeras? ¿Cómo funciona? ¿Funciona con la extorsión pública? ¿Funciona con sobres con dinero? ¿Funciona con favores? ¿Cómo funciona la influencia del poder económico sobre el Poder Judicial? Es múltiples maneras. Depende del destinatario. Es decir, el tema es que empiezan las universidades de Derecho. Que están, digamos, yo, por ejemplo, que me he especializado en tema económico, te puedo asegurar que los libros, salvo escasas y honrosas excepciones, los libros en materia de sociedades y de concursos parecen de ciencia ficción, porque no te cuentan lo que se hace en la realidad, no te cuentan de los usos fraudulentos de las sociedades y los concursos. Eso lo empecé a contar yo cuando empecé de fiscal general de la Cámara Comercial y tuve también muchos ataques por eso. Empieza por las universidades. Yo cuando quise hacer un posgrado, no hice un posgrado de Derecho, porque cuando fui a ver quiénes eran los profesores, dije, no, tenía una sarta de mentiras. Hice una maestría en Economía Política Argentina, para entender cómo funcionan las cosas, para entender cómo los famosos ladrones de guante blanco. Bueno, esto es algo que sucede acá y sucede en muchas partes del mundo. Digamos que esto se ha agravado en los últimos tiempos porque ha perdido escala los mecanismos de coerción, ¿no? Es decir, se han perdido otros. Antes
parecía un falcón verde y ahora resulta que te aparece un fiscal como Tayano persiguiendo a mis hijos, haciendo el operativo de inteligencia, amenazándola de ir presa. Acaba de comparar juicio oral con acusaciones falsas. Entonces, y encima parece como queriendo cumplir la ley. Acaba de comparar a Tayano al fiscal Tayano con un falcón verde, con un represor ilegal. Ese es el objetivo de él, que vaya a la cárcel por una acusación inexistente. No creo que lo logre, realmente no creo que lo logre, porque yo estuve muchos años en el sistema y eso es lo que a vos te llama la atención, que yo no dejo de creer en el sistema, porque yo conozco de adentro los matices y no puedo decir. No, Alejandra, yo estoy dispuesta a que usted me convenza. Su vida para hacer yo estoy dispuesto a que usted me convenza. No, a mí me encantaría yo creer. Yo coincido con vos, yo nada más veo el matiz de personas fiscales que yo conozco luchando contra el narcotráfico, que le han baleado el auto, que le han pintado la casa, que tienen amenazas de narcos. Yo no puedo olvidarme de eso, porque lo vi de cerca, porque estuve al lado de ellos cuando los amenazaron. Entonces, por eso yo reacciono con las críticas generalizadas. El sistema estructuralmente está pensado, primero para no ser independiente, estamos de acuerdo, que hay operaciones constantes para dominar a jueces y fiscales de los principales puestos de poder, estoy totalmente de acuerdo y es así, pero hay singularidades muy valiosas y que merecen un enorme respeto, porque son los anónimos que trabajan en beneficio de los ciudadanos, arriesgando su vida y su tranquilidad de la familia, como hice yo durante 30 años. Alejandra, buenos días. Fabiana Solano te saluda, ¿cómo andás? Hola, Fabiana. Vos armás de una suerte de sistema judicial que funciona de modo automático. Hace mucho tiempo pareciera que de modo corporativo, ¿no? Defendiendo ciertos intereses. También vemos esto, y lo vimos sobre todo en las últimas semanas, en relación a los femicidios y la violencia de género y cómo actúan en complicidad con la reproducción del mismo sistema. Sí. ¿Crees que existe, primero si crees que existe un vínculo entre esta complicidad, que diríamos patriarcal, capitalista corporativa, con la cuestión de los femicidios? Y segundo, pareciera que no hay herramientas para cambiarlo. Estamos pidiéndole a la justicia que actúe de forma adecuada para que no sucedan más femicidios y pasa lo contrario. ¿Crees que existen herramientas para modificarlo? Yo creo que hay un parentesco intrínseco entre violencia y patriarcado que estamos viendo, que lo vemos todos los días. Que también hay una relación intrínseca entre patriarcado y mecanismos de dominación. Por eso se pone a los que ya la sociedad adoptó para la dominación en los puestos de mayor poder. Y esto no es casual. En cuanto a los mecanismos para cambiarlo, es difícil porque son múltiples. Yo veía, por ejemplo, a este fiscal de la localidad de Rojas, me acuerdo, creo que era en el caso de Úrsula, cuando sale y dice, pero la mujer me mezcla el caso, perdón, sale y dice, pero yo no tenía elementos para detenerlo. Sí, no tenía elementos para detenerlo porque está analizando con un crimen cualquiera. Porque, ¿sabe? Te explico el primer daño que se hace en las facultades y también en la justicia. Y eso fue una de las cosas que yo busqué y logré revertir, introduciendo la multidisciplina. Sociólogos, antropólogos en todas las unidades especializadas, economistas. ¿Por qué? Porque el saber del derecho con el que se forman los abogados hace que miren los códigos. El código te dice homicidio, pena de prisión. Y vas al libro de derecho, prueba del homicidio. Y entonces buscan jurisprudencia sobre pruebas del homicidio. No se ve el fenómeno social alrededor. Lo que tiene que ver ese fiscal que dijo eso es que todos los días matan a una mujer con la violencia patriarcal, doméstica o intrafamiliar. Todos los días matan a una mujer, y eso es parte de la consideración y parte de la mirada que tiene que tener del fenómeno. Entonces, si todos los días matan a una mujer, y una mujer viene con una denuncia, me dice, me quiere matar, hay que detener, porque no se puede no comprometerse y ver lo que está pasando alrededor. Sí, investigar un poquito rápido, algo, pero acá había sobrados elementos, ya había denuncias anteriores de
la madre, la persona tenía antecedentes de licencia psiquiátrica. ¿Cómo puede salir a los medios a decir yo no lo tuve porque no tenía pruebas? No, esto es parte de una mirada, y este hombre lo dice y sale hasta su foto, me acuerdo en el diario, como pensando que esto es lo normal, porque esto es lo que le enseñaron, porque esto es lo que se repite, se reproduce, y es, digamos, un germen que viene de la enseñanza del derecho y viene de los sistemas judiciales. Y en eso quise luchar cuando fui procuradora, creando todas estas unidades especializadas donde se tuviera, y las de violencia contra la mujer y violencia contra la diversidad sexual, por supuesto, para que haya otros profesionales que le abran la cabeza a los abogados, para que miren el contexto social, el fenómeno que hay alrededor de un delito criminal, para aplicar la ley como corresponde. No depende solo de leyes y códigos. Alejandra, la última pregunta que tenemos para hacerle, agradecemos mucho el contacto con nosotros. Estamos hablando con Alejandra Gil Carbó, una nota que está teniendo bastantes repercusiones, muchos oyentes, muchas preguntas que me trasladan. ¿Qué opinión tiene sobre la gestión de su sucesor, el procurador interino Eduardo Casal? Mira, yo al doctor Casal lo conozco hace muchos años. Trabajé ya cuando era... Yo trabajé dictaminando ante la Corte como secretaria letrada muchos años, no ante la Corte, ante la Procuración, haciendo dictámenes para la Corte. Luego, cuando fui procuradora, uno de los procuradores fiscales, y conmigo fue siempre un compañero que me dio su apoyo. No voy a opinar sobre su gestión, como él no opinó sobre la mía. Discrepamos en muchas cosas, bien, pero él no lo dijo públicamente. Un poquito corporativa quizás su respuesta también, ¿no? Pues teniendo en cuenta que se trata de un funcionario puro. Yo no le pido que... No sé, son códigos personales que pueden no gustar, pero cuando alguien siente una persona con la que compartí mucho, bien, y... No, digo, porque también ha cumplido una función política y ha sido también un instrumento de persecución, como no sé si en el caso suyo, pero sí en el caso de cuestiones similares a su caso, Alejandra. El fiscal Eduardo Casal. ¿Hola? Sí, que lo diga otro. Está muy bien, bueno, lo vamos a decir nosotros entonces, nos queda decir nosotros. Sí. Está muy bien. Alejandra, le agradecemos mucho el contacto con nosotros. Bueno, que tenga un muy buen día. Hasta luego. Gracias. Alejandra Gil Carbó, creo que un diálogo bastante interesante, como los diálogos que tratamos de proponer nosotros, con total honestidad. Sostenemos lo mismo en todas las instancias, fuera del aire, al aire, una nota que estábamos buscando ese tiempo, una persona injustamente... Bueno, sí. Primeras cuestiones para decir de Alejandra Gil Carbó, y después vamos a otros temas, porque está terminando la transición y me gustaría tocar un tema económico con Rulo y demás, y además 40 y pico de minutos de entrevista con este tema, y es un tema que nosotros vamos a seguir tratando. El pliego de Alejandra Gil Carbó fue aprobado por unanimidad en el Senado de la Nación. O sea, todos estos debates que está habiendo acerca de los 2/3, se consigue, no se consigue para el procurador, no se aplicó con Alejandra Gil Carbó, propuesta por Cristina Fernández de Kirchner en el año, si no me equivoco, 2012. En el año 2012, donde ya la oposición se estaba rearmando. Ya era una persona con mucho prestigio al interior del Poder Judicial. Primera cuestión. Segunda cuestión, recibió un acoso tremendo. Venía curtida, ¿no? Por esa experiencia que yo le mencionaba, sí, de su... Había tenido unas posiciones de manifestación de independencia al poder más importante que tiene un país, que es el poder económico. Que tiene colonizado un poder del Estado, como es el poder judicial. Su sucesora, que está también en la misma línea de convicciones y de acción, que es Gabriela Boquín, también es muy acosada. Sí. Y es sucesora de Gil Carbó en un área que es muy difícil, porque son fiscales en un ámbito donde se maneja guita. No es que se maneja guita, se maneja mucha guita. Bueno, sí, por eso, pero muchísima guita. Se decide sobre guita. Sí. Nosotros también manejamos guita mucho menos. No, bueno, se decide sobre guita. Guita en serio. Sí, poder económico. Sí, poder económico. Muy bien, bueno.